Somos cuarenta y tantas, vibras sin control, dueñas de la historia, del cuerpo y la voz. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de cuarenta y tantas. Buenas noches. ¿Cómo Buenas noches. estás, Mariana? Bien, bien, Silvia. Con esta nochecita que se largó una lloviznita Es fresca, Sí, pero está hermosa. lindo, está Está lindo. Guarda que el lunes se hermoso. viene el frío. Ay, bien, bien, bien. Yo soy team frío, así que Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que preocupa, que incomoda, pero que no podemos ignorar y digamos que es disparador también de otros temas más que tiene que ver sobre la adolescencia, pero particularmente sobre esto último que está pasando de las amenazas en las escuelas secundarias, que se comenzó a viralizar y demás. Para eso contamos con una profesional, una genia, con la psicóloga y sexóloga Gabriela Sandoval. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. ¿cómo están, chicas? Un Bienvenida a las placer cuarenta y estar tantas. charlando. Muchas gracias. Me encanta el título del programa que tienen, maravilloso título. Y bueno, a ambas las quiero mucho, las admiro un montón, así que para mí es un placer de compartir este día con ustedes, chicas. Bueno, Gracias, muchísimas gracias gracias. Gaby por cedernos estos minutos para esta entrevista. Una charla en realidad, no vamos a decir entrevista, una charla en cuarenta y tantas. Entre De cuarenta y mujeres tantas. de No cuarenta sé, y ¿vos tantas. llegaste a los 40, Gaby, o no todavía? Ya llegamos a los 40, sí, sí, ya estamos en los Bien. 40. Ah, entonces estás en el gremio. Está en el marco. Sí, sí. Genial, genial. Gabriela, con respecto a esta intro que hice, ¿no? A ver, si nos podemos hablar un poco porque queremos entender por ahí, ver una luz, por dónde seguir. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes? ¿Estamos ante una forma de llamar la atención, un grito de ayuda o hay algo más profundo? No, se podría tomar desde esos lugares también. Esto que está apareciendo actualmente acerca de las amenazas, por ejemplo, es algo que empieza a aparecer a manera de contagio, digamos, aparece en un lugar y hace foco en diferentes lugares. Eso se da principalmente por las redes sociales. Yo siempre digo, hacemos un clic y estamos al alcance de todo un mundo. Entonces, lo que está sucediendo tiene mucho que ver con la etapa de la adolescencia, con una cuestión de que el adolescente adolece justamente, es como adolece de muchas cosas, muchos lo toman de manera de burla, pero en verdad también es una forma de manifestarse. Digamos, hay adolescentes que tal vez esta es la manera que encontraron para manifestar lo que estaban sintiendo porque no tienen los canales como para poder hacerlo, ¿sí? Y también una manera de, a veces, esto que vos decís llamar la atención, el adolescente hoy necesita like, es decir, también muchos adultos, diré. Entonces, necesito ser visto, ser percibido, ser aprobado por todo un grupo y a veces la manera que encuentro de ser visto por es a través de esto, digamos, que está apareciendo hoy como amenaza y que vuelvo a decir, es una especie de réplica o contagio que se está dando en diferentes lugares. Aparece en un lugar y automáticamente se empezó a dar en muchísimas provincias y bueno, una de ellas es Formosa. Entonces, vuelvo con esto de a veces tiene que ver con una forma también de pertenecer, con una forma de ser mirado y con una forma de manifestar lo que sienten, que uno dice, no, pero no es sí, no es lo mejor, pero es la manera que lo están encontrando. Eso también nos lleva a replantearnos qué canales tienen como para poder manifestar lo que están sintiendo y también cómo es la escucha hoy, o sea, también nos interpela al mundo de los adultos y también en esto del uso de las redes digitales desde un lugar cuidado, o sea, cómo lo estamos utilizando, desde qué lugar tanto, y ahí siempre digo, porque si no siempre vamos al adolescente, sino que también nos interpela a los adolescentes y los adultos. Gaby, y te pregunto, ¿qué señales de alerta podemos ver en estos jóvenes de hoy como para alertarnos, justamente para tomar en cuenta y cómo accionar? Claro. Y mira, yo recomiendo mucho esta cuestión de justamente lo que vos decís, de empezar a detectar, por ejemplo, si yo estoy hablando de mi lugar de docente en el aula, si tengo un chico que está de golpe retraído, que se aísla, que se enoja e impulsivamente, por ejemplo, tira las cosas, por decirles así, o sea, como no hay una meditización de la palabra, de golpe empieza a faltar, puede ser que sea que está atravesando una situación difícil, puede ser que está atravesando una situación de bullying,
puede ser que está pasando por una situación de vulnerabilidad desde el ámbito familiar, pueden ser muchas cosas, pero si yo no me acerco a ese chico, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Querés hablar? ¿Sabes que contás conmigo? Cosas muy humanas, le digo. Es difícil saber, pero sí que eso tenemos que empezar a detectar. Y es la casa también, ya es la casa. Muchas veces la escuela es una manifestación de lo que puede estar pasando en la casa, o sea, como que en la Ujú. escuela se manifiesta lo que tal. Entonces, también esto, en las casas, de darme el lugar para escuchar a mi hijo, de darle mi lugar para hablarle desde este lugar de qué te pasa, de cómo estás, hasta el uso responsable, vuelvo a decir, o sea, fíjate que estés fijada en las redes, cuídate, cuida al otro, desde la empatía, o sea, tenemos que darnos espacio para poder charlar y que se sientan escuchados. No es lo mismo, yo tengo el celular y me ¿qué te pasa? Ajá, bueno, listo. O sea, entonces el Claro, chico no se siente ni mirado y escuchado. Y a veces esto es una manifestación, como también lo es, por ejemplo, lo fue en su momento cutting, que son cortes del cuerpo que sigue apareciendo, Sí, pero no masivamente como fue hace unos años atrás, es una sí. manifestación de alguien que necesita ser visto, necesita ser escuchado de alguna manera y que lo hace a través de los medios menos funcionales, pero porque es la manera que hoy aparte se encuentra, porque como esto hizo un contagio, un boom, dice, bueno, listo, por acá lo haré, ¿sí? Entonces genera repercusión. Yo también hay que enseñar a los chicos esta cuestión de la responsabilidad que uno tiene, o sea, vuelvo a ser aparte de las habilidades sociales, de poder escuchar, de poder concientizar en cuanto a esto genera miedo, genera dolor, genera pánico. Es decir, no es una simple broma o una simple pintada. Esto realmente genera algo en las personas y hay una responsabilidad de los hechos. También trabajar esta cuestión de la responsabilidad que tienen sobre los hechos que uno realiza en la vida, ¿sí? Y más aún siendo adolescente y más en un momento donde está bajando la idea, digamos, en De cuanto a la imputabilidad. penalización, claro, Ujú. en cuanto a la penalización. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hablarlo desde la casa y sostenerlo de la escuela, porque si no es como, no, la escuela no educa, no, se educa de la casa, se sostiene de la escuela. Esto es así. Exactamente. exacto. Los adolescentes, bien como vos lo estás diciendo, por ahí no dimensionan realmente la gravedad de una amenaza y es por eso la importancia de esta comunicación que tiene que haber tanto Sí, sí, con los sí. padres como con los docentes. Ujú. Sí, a veces dimensionan, a veces no. Hay chicos que, por ejemplo, esta semana, bueno, a mí me han convocado para trabajar con un equipo maravilloso, la verdad que sobre la urgencia, porque yo estaba en otra cosa. Imagínense que la semana pasada yo estaba hablando de deepfake y de sextorsión, que es algo que está apareciendo mucho también esto de deepfake, que por ejemplo tu cara pone en el cuerpo de otra persona desnuda Sí. y empiezan a manifestar en las redes sociales y sextorsión está apareciendo un montón. Entonces yo estaba hablando de eso y de golpe me llaman así y me dicen, Gaby, urgente a trabajar sobre esto, y se armó un equipo y es como un trabajo sobre la urgencia que yo les digo la verdad, también para mí es un día a día. Para mí un día a día, yo puedo tener experiencia en trabajo con adolescentes, pero hay cosas que siguen siendo novedosas y que generan pánico y ansiedad por el desconocimiento y porque es algo nuevo para nuestra psique. Una vez que la psique se acostumbra, como que bueno, pero para mí también fue instrumentarme en menos de 24 horas, chicas. Entonces, es como eh, bastante complejo esta situación y por eso le digo, tenemos que volver a el escuchar, el hablar de cosas, del respeto, de la empatía, del cuidado a tu persona, del cuidado al otro, del límite y de las consecuencias que pueden tener tus actos, así como la responsabilidad que tenemos afectiva. Son cosas que hay que hablarlos en todos los lugares hoy. Y justamente te pregunto, Gaby, ¿cómo hablarlo con los hijos sin generar más pánico o miedo? Porque también puede ser un disparador. Sí, claro que sí, eso te decía yo, había chicos que tienen pánico y hay chicos que lo toman como una burla, hay chicos que, por ejemplo, en una escuela le pidieron que vayan con bolsa y es como que hicieron, hay, no sé, 50 TikTok de esto, de como, Sí. ay, no, no, bolsa, como tomándolo desde ese lugar y no como tendría que ser. Entonces está bueno como padres hacerle entender, no, no, chicos, esto no está bueno. Esto genera miedo, esto genera dolor. Más, a los que más les generó ansiedad y pánico son a los padres principalmente, seguidamente los docentes y último a los chicos, una cosa así. Entonces, si nosotros hablamos, tomamos con la seriedad que corresponde, hablamos acerca de qué está pasando y la responsabilidad que uno tiene,
tal vez eso sea vivido de otro lugar, ¿sí? Y cómo Ujú. hablar con los chicos, y así, o sea, básicamente está pasando esto, o sea, también el adulto tiene que bajar, o sea, bajar un cambio, lo digo así en criollo, en el sentido de que Sí. si yo tengo que hablar con un chico, tengo que yo también estar en un lugar menos ansioso, ¿sí? Ujú. Porque estoy con mucho adulto, con mucho pánico, mucha ansiedad, y es comprensible, gente. Yo misma cuando me llamaban de golpe, así fue como, ¡guau! Entonces, bueno, voy a respirar un poco, voy a bajar un cambio, hablo con otro adulto, si soy mamá, hablo con el papá, hablo con un tío, con un abuelo, hablo con una amiga, trato de bajar un poquito. Si yo voy a mi hijo y me voy con todo ese cúmulo de ansiedad, lo lleno de ansiedad. Entonces, Claro. trato de hablar con un tercero que me acompañe, trato de relajar un poco, respiro, y ahí hablo con mi hijo. Mirá, mi hijo, yo lo único que te pido, cualquier cosa, vos sabés que tenés a papá, mamá, pero tienen que ser adultos guía también. Si yo tengo un adulto que está en una posición de un adolescente, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces podés hablar conmigo, sabes que contás conmigo, ese tipo de cosas, la verdad que genera mucho, no es tan buena, tiene una responsabilidad también penal, puedes llegar a tener, entonces también que te cuide, pero no del lado punitivo de la sanción, sino del lado de la palabra y de la escucha y de que realmente lo que yo haga en la vida tiene repercusión. ¿Sí? Y así, esa charla de madre a hijo, pero, o de padre a hijo, o de padres a hijo, sería buenísimo que estén ambos ahí Los dos, acompañando y que claro. se sientan, ninguno se sienta solo, porque también me encuentro muchos padres, como muchos docentes, que se sienten muy solos. Entonces, no, no, Sí. pará, tenés otras personas, podés contar, pero sí lo que les pido es que un poquito intenten, aunque haya mucho temor y es totalmente comprensible, para hablar con sus hijos también, disminuir sus montos de ansiedad y hablarlo de este lugar claro, preciso, conciso y al pie. Todos nos entendemos así. Ujú. Qué importante esto que estás diciendo, básicamente la importancia de acciones preventivas sería, ¿no? No represivas, sino más bien preventivas. Sí, Y sí, sí. también esto de dialogar más con nuestros hijos, estar más presentes, y porque la pandemia Ujú. dejó cosas. Y entre tantas Huellas. cosas dejó la pantalla. Básicamente que cosas buenas como esta, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo el uso, surge en la pandemia, lo del Zoom, lo del Meet, esta forma de comunicarnos, pero también dejó cosas por ahí más que algunos chicos no pueden salir de la pantalla, se encierran en sus piezas y demás, pero tampoco echarle toda la culpa a la pantalla. Yo creo que la pantalla no genera el problema ya está. Lo que quizás hace la pantalla es aumentar o Sí. que ellos lo hagan visible o viralizar Por eso, este problema. miren, hay que trabajar el uso responsable de las redes también y en todo lo que implica el uso de Internet para adolescentes y adultos. Ojo, conozco Claro, un montón de adultos recontradictos que no están, están tan metidos en la pantalla que no pueden ver otra cosa, que les cuesta concentrarse en su trabajo, que les cuesta vincularse con un otro, que les prefieren estar un sábado a la noche, no sé, en el celular, a inclusive salir a vincularse con los demás. Entonces imagínense que, por eso digo, muchas veces los más vistos por la forma de manifestarse tan explosiva, porque están adolescentes, son los adolescentes, pero tengo un montón de adultos en esta circunstancia y como vos decís, post pandemia mucho más, mucho. A mí, mira, qué sé yo, me pasó hace poco ver una escena, y yo suelo, bueno, yo tengo ahijados que los quiero un montón, una banda de hija, pero tengo uno pequeñito que lo llevé hace poco a uno de estos peloteros y había una niñita, realmente fue muy fuerte porque ellas estaban todos rejugando y él buscaba jugar con ella le llamaban, y ella estaba en un rinconcito, escondida con su celular y hablando de una pequeñita, y estaba así como escondidita, ella toda agachadita con su celular y no daba, y bueno, él buscaba todas las maneras de llamarle la atención y no podía generar un vínculo con ninguno de los chicos, se quedó, y por ahí buscaba a la familia y estaba más o menos similar, te digo, a la familia. Entonces, Ujú. eh, ¿qué puedo pedir yo a ese chico? ¿Desde qué lugar? Si yo no estoy jugando, no estoy habitando, no estoy vinculando, acompañando a la vinculación con otros chicos y cada uno estaba inmerso. O sea, esa niña era un reflejo de esos papás. O sea,
El fruto sin no cae muy cuestionar. lejos del árbol, se dice. Exactamente, sí. Sin cuestionar, sino que a veces, mi idea no es ni estar en un lugar punitivo, chicos, ni cuestionar, porque esto también, yo también soy adulta, y yo también a veces me puedo ver inmersa en un celular. Ojo, yo misma trato de regularme porque a la noche a veces soy noctámbula porque me encanta el celu. Entonces, para que nos veamos de cada uno, porque es como que a veces es más llamativo en el adolescente porque adolece y vuelve así, hace explosiones y hace todas estas cuestiones de manifestaciones tan extremas, pero el Sí. adulto también atravesamos por esto y nos cuesta un montón mirarnos a nosotros. Gaby, ¿y ahí se van a tomar medidas a nivel de educación? Sí, sí, o sea, más que nada se activó actualmente un protocolo Ujú. la cual se establece cómo hay que abordar este tipo de casos, porque realmente yo siempre digo, no es lo mismo no tener absolutamente nada y no saber qué hacer a tener algo por escrito, simbólico, que Claro. te organice, te ordene. Entonces, eso es la función del protocolo y se está haciendo porque estamos hablando de que esto empezó la semana pasada, jueves. Estamos a hoy, jueves, a una semana, A una semana, y la justo. política es una ola. Y entonces mañana se va a hacer la bajada a directivos de toda la provincia. Esto, a directivos y vicedirectivos de los protocolos, y la idea es que se empiece a replicar en las escuelas. No que se active ya, no, sino que se haya protocolos. O sea, se activa en caso de que haya una situación emergente, pero sí Ujú. que haya un protocolo que organiza y dice, bueno, tenés que hacer esto, esto, esto. Y dentro de eso se plantea Claro. esto que ustedes estaban diciendo, la prevención, la intervención y la postvención, ¿sí? Ujú. Principalmente. Qué importante esto de que exista un protocolo a seguir, obviamente, porque por ahí también ante la desesperación quizás uno puede hacer mal las cosas, también está bueno que ya esté Sí, estipulado eh, y, y que se dé de forma paulatina, como vos decís, se va a dar ante determinados casos, pero también se puede ir Claro. trabajando ya e ir sí, sí, introduciendo, sí, sí, esa sí, transición tiene que ser sí. paulatina, porque con los adolescentes principalmente pasa que cuando vos le imponés, que no, esto ya no va así, uy, es peor, parece. Claro, Claro, para igualmente anticiparse. se está trabajando sobre la urgencia, chicas, porque esto es una urgencia. Entonces, ya imagínense que a una semana ya salió un protocolo a los días, Claro. ya se está haciendo una a las escuelas, ya todas las escuelas de la provincia saben acerca de esto, ya se ha llegado. eh, la acción es inmediata porque estamos hablando de amenazas. Yo creo que eso es muy importante. Estamos hablando de que se está amenazando eh, y eso es grave. Entonces, por eso se está generando estos protocolos de acción e intervención y se está por llevar a cabo en todas las escuelas. El tema es como eso, para activar el protocolo tiene que haber un hecho en sí o Mm, una situación en la cual que llevarlo. claro. Claro. Pero es algo que se está haciendo la bajada inmediata. Y lo que preocupa también, perdón, Mariana, es que Sí. estaba viendo el informe que hicieron acá de la Fiscalía y, por Sí. ejemplo, hay Sí. chicos de 13 años que hicieron las 12, amenazas. 12 y Pero 13. sí, sí, ya en primaria, ya en Sí, primaria. sí, Ya, Sí. sí, y sí. ahora Son creo muy que chiquitos. también hay un caso en la Cuenca del Plata, o sea, todos los niveles hay que trabajarlo. Y fíjate, la Cuenca del Plata estamos hablando de adultos que ni hablar. Ya hay una elección al estar, no es lo mismo decir hasta los 18 años donde la escolaridad es obligatoria que después de los 18 años donde yo ya tengo libre albedrío y lo hago desde una elección propia, elegí una universidad ya siendo adulto y ya lo que implica también la responsabilidad legal en esto, ojo. O sea, Ujú. porque acá no es solamente que vas a tener una cuestión eh, digamos, legal de responsabilidad y de que hay una causa, sino que también puede ser expulsado de la facultad, Ujú. porque ahí me parece que se toma conciencia, porque muchos no, yo tengo el derecho, sí, tenés el derecho a estudiar, pero el derecho es obligatorio hasta los 18, vos no, y si vos Sí, empezás a hacer este tipo de Claro. cosas, a mí me ha pasado un caso que se amenazaba a docente, o que yo voy y quiero, no sé, golpear a compañeros y soy un adulto responsable ya, que responsablemente elijo un medio universitario, pues no solamente cae una ley penal sobre mí, sino que también puedo llegar a ligarme una expulsión por esto. Entonces, no Exactamente. se toma conciencia, es una cosa increíble,
Porque yo digo, el adolescente, bueno, está en pleno proceso, está adoleciendo, hay muchas cosas que está generando su identidad, pero un adulto, Sí, y a veces ni los propios adultos, digamos, que tenemos que guiar a estos chicos, tomamos conciencia. Y en el ámbito universitario, estamos formándonos para ser profesionales. No quiero ser cuestionador, porque entiendo que muchas veces son jóvenes que están todavía, no están dentro de la adultez, es como un joven adulto y cosas así. Pero es importante que se hable de esto, que haya una toma de conciencia y que se entienda que está bueno cuidarse. Y para entender el cuidado también hay que entender el cuidado al otro. Y que si hay alguien que me estaba lastimando, por alguna razón me está doliendo desde el plano familiar o desde el plano escolar, pongo en palabra. Por eso yo digo, hablen de habilidades para la vida, hablen de cómo manifestar lo que me pasa, hablen de regulación de emociones, hablen de responsabilidad en las redes sociales. Y esto de que yo tengo un espacio de escucha, alguien siempre me va a escuchar y que pongo en palabra desde el momento que yo pongo en palabra lo que me pasa, también empiezo a sanar y a estar mejor. Entonces, estas cosas son viables para todos. y Así justamente es. esto Bueno, de ponerse en primera persona para después hacia los demás es importante también de que se cuiden, se autocuiden a sí mismos para cuidar también al Claro. otro. Y a veces el cuidarse implica pedir ayuda y Sí, hablar de lo que está pasando, hablar, para no ceder justamente. a todas estas manifestaciones que vuelvo a decir, Y que es los banal. escuchen, y que los escuchen con seriedad, porque muchas veces no se les da importancia y parece una tontera y después terminan en situaciones más graves. Más extremas, claro, tal Exactamente. cual. bueno, Sí, sí. muchísimas gracias, Gaby. La verdad que nos Gracias, Gaby. quedaríamos hablando muchísimo más porque Sí. te vamos a volver a hinchar Sí, seguramente para ver cómo para hablar fue. de lo otro también. Ojo que ella es sexóloga y tenemos Sí, muchas preguntas también, muchos temas que queremos tratar con vos. Principalmente, viste, a partir de los 40 ya somos más libres, Bueno, más sin eso filtro, es más maravilloso, auténtica. me encantaría realmente porque lo estoy atravesando, porque acompaño a grupo de mujeres y también a amigas, entonces por mí, genial, y gracias por este espacio, chica, yo sé que puedo ser un poco pasional después, van a decir está Gaby, mira, pero realmente me No, parece que son temas tan no, genial, importantes, sí, son muy tan importantes. genial. profundos, Y y que nos justamente, atraviesen como justamente te personas. pedimos a vos para charlar porque lo encarás de una forma tan Totalmente. profesional, tan amena, tan entendible. Yo que te conozco desde hace muchos años, Sí, para sí. mí es un placer escucharte porque no decís, no vas con términos que no se pueden entender normalmente y Sos eso muy es lo más clara. lindo. Sí, 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 totalmente. demasiado. Así que bueno, Muchísimas muchísimas gracias, gracias. Gaby. Gracias, Gracias. Gaby. Muchas gracias. Gracias. Un beso Estamos en grande. contacto. Nos vemos. Chao, Nos citas. vemos, Gracias. gracias. Con fuego en el alma, sin pedir perdón, más libres, más fuertes, esta soy yo. Somos 40 y tantas, pura conexión.